aquí gracias a la oficina. Estamos encantados de presentar este puente esta tarde, que significa la actividad que tenemos. Por un lado tenemos a nuestro siempre admirado Francisco Escudero, que anoté una frase para definirlo, que tengo aquí, que creo que expresa su currículum. Me siento libre, negándolo todo y aceptando que soy un proyecto. Creo que es el mejor currículum que podemos, de la mejor manera que podemos presentar a Francisco Escudero, licenciado en Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, otro gran puente, además de la oficina, como ya he nombrado, esta tarde aquí es Antonio Luis Guillén, nuestro músico, pero ya también a partir de ahora nuestro poeta, porque ha logrado con Kenosis un asunto para nosotros como editores importante: hacer un trasvase de género, de técnica. Este libro es un libro de poesía, podría ser un libro de cualquier género, podría ser un libro de narrativa experimental, pero es que a la vez es un libro de música. Conocemos la trayectoria de Antonio Luis en su música, que fue como músico experimental y del momento, una música hecha en el momento. Y cuando a nosotros nos llegó este libro nos sorprendió muchísimo, porque no esperábamos una intensidad poética tal desde una persona que sabíamos en aquel momento a lo lejos que era músico, y no solo ya la carga poética, sino además la carga temática, ¿no? Una carga temática, una mística, donde hace un viaje hacia sí mismo, desde la sobreinformación en la que vivimos, en la que estamos inmersos en esta sociedad, hasta el vacío absoluto, ¿no? Con dos lenguajes, el musical y el poético. ¿Es así un poco? Bueno, primero agradezco que estéis aquí, porque pues para mí muy enriquecedor estar aquí, porque bueno, conozco mucha gente, pero hay mucha gente que no conozco, y no conozco personalmente, y bueno... Es que este ya entra en un nuevo ambiente. Hasta ahora mismo te hemos vivido en un ambiente musical y todo esto está un poco parcelado, pues tú estás rompiendo parcelas. Ahora tienes un ambiente literario también. Y bueno, yo creo que eso es muy positivo, porque no sé si os habéis fijado que en esta ciudad se hacen muchas cosas, pero cada uno lo hace por su cuenta, y es muy difícil, incluso nos ha costado en este espacio que se puedan cruzar las cosas, y la riqueza es el puente y es la cópula, ¿no? Si no copulamos no hay riqueza y no sucede absolutamente nada, no sucede ninguna duración. Estamos todos en nuestros sectores y bueno, también para mí es una valentía estar frente a vosotros mucho, y bueno, pues aquí lo hago, aquí me desnudo y aquí estoy. Y bueno, con respecto al libro, no traía un gran guión, una gran especulación sobre el libro, evidentemente no lo voy a leer, sino más pues, con tranquilidad, una situación peligrosa. Ah, sí, oye, buena idea. Y bueno, básicamente, la primera pregunta que uno tiene, pienso yo que debe hacerse, es si se debe escribir un libro y para qué. ¿Para qué? Y sobre todo si uno es músico también. Bueno, pero tú como músico, como tu primer libro que escribes, contesta esa pregunta, estás obligado. Me la hice la pregunta y realmente, a ver si consigo transmitir que realmente lo que yo quise al escribir un texto o dar una forma a un texto era un manual para la vida basado en mis propias experiencias y ya está, nada más, una sencillez así. Esto para mí es extremadamente complicado porque para encontrar la forma de eso, pues ocurrió una noche, estaba leyendo un texto de Diálogo de Fótice, que es un místico medieval, y entonces resulta que él hace una evolución a partir de su experiencia desde
un texto muy sencillo hacia la complejidad, digamos, ¿no? Entonces lo único que hice es ordenar los textos que tenía en sentido inverso. Y me llegó la sorpresa de que aparecía por sí mismo un libro. Aparecía un libro que además ya me venció a mí, porque realmente el libro ya era mucho mejor que todos los textos que yo podía cargar, ¿no? Porque observé que al hacer eso, pues el libro se manifestaba con una serie de características de simultaneidad, de fuga de conciencia, y la propia forma literaria que pudiera tener también se transmutaba por el propio proceso que había ahí, ¿no? Entonces, pues, en 3 días estuve cogiendo mis textos y estuve adaptándolos a la forma que se me había parecido. Era así de sencillo. ¿Y qué ocurre? Pues básicamente ocurre que aparece una forma del tiempo, digamos, que es muy similar a cómo funciona nuestra conciencia, ¿no? Y vuelvo a lo anterior, nosotros nos creemos que está todo sectarizado y estamos en nuestra zona de confort y seguridad, y realmente no es así. Entonces se nos presenta a la conciencia una posibilidad de apocalipsis continua. Y eso es una forma que el propio libro me dio la oportunidad de verlo, que puede evolucionar como un ser vivo, desde la cosa más agregada y compuesta y formada hacia la disolución de la muerte, ¿no? La entropía final. Entonces, claro, un texto inseguro en el sentido de que te demuestra que realmente pues, te puedes volverlo en cualquier momento y puedes tener una iluminación en cualquier momento. Tienes que aceptar ese peligro de poder saltar en la vertical desde la fuga, desde el camino, digamos, horizontal que es la vida, ¿no? Anoche precisamente presentábamos un libro en Berja, en el taller de escritura creativa en la biblioteca, con Antonio Guerrero, que hablábamos de esto mismo. Él hace narrativa experimental y se expresaba en los mismos términos. Él le llamaba a lo que nosotros tal vez le estamos llamando mística, Antonio, él le llamaba esquizofrenia. Bueno, ahí se habla, en el libro se habla de muchísimas cosas, y no un guiño constante, por supuesto, se habla del estado terapéutico, de cómo se fabrican las palabras, se fabrican las enfermedades, se fabrican los sistemas, y bueno, la intención es anarquista total, o sea, un mensaje que pudiera haber en el libro es de negar cualquier institución imaginaria que tengamos, no ya las supuestamente reales, sino de que nosotros nos formamos y nos dominan para hacer exactamente lo que quieren que hagamos, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera transmitir, Lo que yo quisiera decir, que no he escrito un libro para hacer una licencia de juntar mis textos y ponerlos y hacer una especie de ejercicio de mística de salón. No hay nada que me moleste más en la vida que la mística de salón, ¿no? Estas bibliotecas de Escotado, de Sánchez Dragó, todo esto, hablando de tal, no, o sea, esto verdaderamente si hubiera un mensaje en el libro que a partir de ese mecanismo, que ahora finalmente lo explicaré, que en mí nace a través del sonido, ¿no? Pues podemos construir una cosa totalmente distinta en la supuesta vida real que tenemos enfrente, ¿no? Si en el caso mío personal sucede eso, porque yo tengo una relación especial, por la razón que sea, con el sonido, y entiendo cuando yo me relaciono con el sonido que a partir de ese suceso que me ocurre a mí, pues puedo explicar muchas cosas y puedo realmente salirme de ese cajón que intentan meter. No, desde luego tu libro no va por la mística de Satén, de esta gente, no hay otra cosa. Pero tampoco es más que vital y más que cotidiana. Pero tampoco te ajena, ¿no? Porque tu música ya lleva haciendo esto un montón de tiempo. Sí, es que yo mi experiencia es de modo musical, ¿no? Entonces, realmente una cosa que ocurre y que es totalmente normal que me ocurra es que yo utilizo la palabra, el propio texto, incluso la topología de la página o la forma de acentuar está basado muchas veces en inspiración que yo uso y veo en improvisadores, en músicos que hacen improvisación libre, y realmente no es que haga una imitación, sino que es que de modo natural cuando uno escribe un texto realmente yo toco el texto, realmente no intento, o me sucede que el proceso a lo mejor conceptual que pueda haber en la escritura desaparece un poco, y a veces me interesa más
ver la página, utilizarla como partitura o marcar ciertos silencios, ciertas pausas o a lo mejor una serie de técnicas que yo invento, neologismos que intente yo, pues tratar de palpar, digamos, de que se acerque al texto tenga la impresión de que está delante de un improvisador libre y está improvisando con él. Eso no es una cosa que me esfuerce, que de modo natural como músico no puedo escribir de otra manera, eso está ahí también. En este libro te inventas una palabra que a mí me llama mucho la atención y que lo define bastante, que es aproximarte. No me lo he inventado yo. Cuenta, que no me he enterado. Bueno, esta es una palabra que utilizaba José Valderomar, un compañero también. Y bueno, también está muy en el sentido de lo que yo intento un poco hacer en general con las cosas. Pues aproximar tiene un sentido de comunión colectiva y eso es fundamental en cualquier cosa que hagamos. Como traigo al principio, cuanto más comulguemos entre todos, pues posiblemente no haya enriquecimiento, sino que podamos salir como un sitio. O sea, aproximar es una palabra que usaba Valderomar para referirse a la situación colectiva de comunión con el arte, el arte utilizado con el anarquismo, que, como podría entender, a mí Valderomar me identifico muchísimo con muchas cosas que él hizo. Y bueno, esa palabra era Pues lo dicho por Valderomar.